Bendiciones, hermanos, un gusto volver a saludarles. Un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con ustedes en esta nueva ocasión. Quisiera iniciar una breve historia. Se dice que un grupo de solicitantes esperaban para ser entrevistados para un trabajo de radiocomunicación. Ellos tenían que dar muy especial atención a todos los sonidos y puntos y rayas que ellos pudieran escuchar en el altoparlante donde estaban haciendo su entrevista. De repente uno de ellos se paró y entró apresuradamente a la oficina del jefe. En un ratito salió corriendo y dijo: bueno, el trabajo es mío, me lo dieron. Y algunos le dijeron: ¿y cómo entraste? ¿Cómo hiciste? ¿Por qué entraste antes que nosotros? Él le respondió y les dijo: si hubiesen estado atentos en lugar de estar charlando, ustedes hubieran escuchado el mensaje en código secreto que decía: el hombre que necesito es el que siempre está alerta. El primero que interprete este mensaje y llegue directamente a mi oficina privada será el que se quedará con este trabajo. Realmente muchos cristianos estamos así hoy en día. Estamos solo pasando en algún momento nuestra existencia y no estamos escuchando las direcciones de Dios, no estamos escuchando lo que Dios quiere decir hoy en día. Posiblemente solo estamos oyendo, pero no prestando atención a lo que está pasando, a lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Algo parecido sucedía a una iglesia que quiero compartir esta tarde, que es la iglesia de Laodicea. Y quiero llevarle para eso en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14 en adelante. Quiero leer para usted lo que dicen estos versículos. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Realmente la iglesia de la Odisea le pasaba exactamente lo mismo, que estaba escuchando la voz del Señor, pero no estaba entendiendo el mensaje. Y vuelvo a repetir, muchas iglesias estamos ahora, sí, está la voz del Señor sonando, pero no estamos entendiendo ni estamos prestando atención a lo que verdaderamente Dios trata de decirnos. En la iglesia en la Odisea, muy bien dicho, la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica en aquel tiempo, la cual se conocía por tres industrias muy importantes, y sus tres cosas principales eran en ellos el préstamo de dinero, la producción de una tela negra muy brillosa, ¿verdad?, que había surgido de una mezcla que lograron hacer entre las ovejas, ¿verdad?, la gente de la Odisea, y lograban producir una lana negra muy codiciable, muy cara, ¿verdad?, en aquel tiempo. La tercera cosa era una escuela de medicina que se especializaba en los ojos, ¿verdad?, en medicamentos para los ojos, como colirio y cremas que se untaba la persona en su vista y eran buenas, ¿verdad?, para eso. Así es que ellos se daban a todas esas cosas. Era una ciudad de muy buenos pastos, de aguas termales también,
pero el Señor no le da ningún elogio como a las otras iglesias. El Señor no le da ninguna cosa, no le haya ninguna cosa positiva a esta iglesia. En otras el Señor ha hallado algo positivo en medio de sus errores y todo. Hay algo bien que están haciendo. Esta iglesia no está haciendo nada bien. Esta iglesia al contrario recibe más una queja del Señor, un llamado de atención del Señor, y sin embargo Dios siempre da una voz de alerta para nosotros, para usted, para nuestras familias, para nuestras congregaciones, para que pongamos atención a lo que el Señor está diciendo a nuestras vidas. El tema de esta tarde es una voz de alerta, la voz del Señor, una voz de alerta. Esa voz de alerta nos quiere decir muchas cosas hoy en día, nos quiere decir muchas cosas en medio de lo que hoy estamos viviendo. La primera cosa que encontramos en esta iglesia es que es una iglesia en una situación crítica, en un estado muy crítico. La Biblia dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Esta iglesia es bien conocida por el Señor. Mis queridos hermanos, mi querido amigo, usted que nos está escuchando, Dios conoce todas nuestras obras y de verdad ninguna de nuestras obras va a satisfacer la justicia del Señor, sino solamente el sacrificio de Jesucristo. La palabra del Señor nos penetra hasta nuestro corazón y abre nuestro corazón, discierne las intenciones, los pensamientos que ahí hay. El conocimiento de Dios penetra nuestra vida. Dios lo conoce. Dios conoce a cada iglesia, Dios conoce a cada cristiano. Dios sabe la manera en la que estamos viviendo antes del regreso del Señor. Estamos en un momento en el que el Señor tarde o temprano volverá por su iglesia. Así que esta iglesia de la Odisea, si la comparamos con la iglesia de hoy en día, es una iglesia muy mediocre. Y a veces nuestras iglesias, nosotros como cristianos queremos vivir con un pie adentro y con un pie afuera, y realmente si queremos vivir de esa manera es que nunca hemos conocido al Señor, nunca hemos tenido una entrega total por el Señor y no hemos tenido un conocimiento pleno de quién es Dios, porque el que llega al Señor no vuelve atrás, porque pone su mano en el arado y sabe que su vista tiene que ir al frente. Hoy es típico de la iglesia moderna hacer las cosas que todo mundo hace y decir, bueno, si los demás lo hacen, ¿por qué yo también no puedo hacerlo? Hemos perdido la entrega, hemos perdido nuestra fidelidad al Señor, hemos perdido nuestro respeto al Señor, nuestra devoción, y a veces no tenemos como iglesia un sentido de santidad. Así que esta iglesia está en un estado crítico porque no ve su propia deficiencia, no ve su propia necesidad. Esta es una iglesia tibia, y vea que no eran ni fríos, porque si hubiesen sido fríos, hubieran buscado al Señor, hubieran tenido necesidad del Señor. Hay personas que no tienen que ver nada con el cristianismo, pero sienten una necesidad de Dios, sienten una necesidad y saben que su condición no es una condición buena delante del Señor. Así que si hubiesen sido fríos, hubieran sentido una necesidad de Dios. Si hubiesen sido calientes, ellos hubieran estado en una armonía con el Señor, pero no, ellos no están ni fríos ni están calientes, ellos están tibios. Parece que el verbo nos habla un poquito, o nos da a entender que en algún momento ellos fueron una iglesia caliente, una iglesia que fue dotada con devoción al Señor, entregada en el Espíritu al Señor, que hacía la voluntad del Señor hasta cierto momento, pero que han perdido toda entrega, han perdido todo énfasis, han perdido todo cariño por el Señor, toda pasión por la obra del Señor, y ahora están volteados y están acomodados a las cosas. En otras palabras, esta es una iglesia mediocre. Y querido amigo, hoy en día debemos revisar nuestra vida, porque si somos indiferentes al Evangelio, somos indiferentes a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, entonces hemos caído en una mediocridad espiritual. No estamos lejos de parecernos a esta iglesia, y realmente creo yo que en este tiempo muchos nos hemos adormecido, muchos estamos ahí tibios, no estamos ni fríos, no estamos calientes, y podemos ser mejores cristianos, podemos ser mejores. Así viven muchos, así están viviendo muchos, conformados a que bueno, no le hago mal a nadie, no debo de ser tan entregado porque al final, verdad, ni sabemos nada, pero creo que debe haber una entrega con el Señor. Así que esta iglesia está en un estado crítico y el Señor la conoce, Dios sabe. Mis hermanos, nosotros podemos engañar a la gente, podemos intentar engañar a otros, posiblemente lo logremos, pero no podemos engañar al Señor, no podemos engañar el Espíritu de Dios. Yo conozco, dice el Señor, yo sé cómo estás.
A veces pintamos sonrisas en nuestra cara y no son sonrisas verdaderas. Andamos fingiendo que estamos felices y por dentro hay dolor, hay una separación. Muchos no queremos humillarnos delante del Señor porque estamos tibios. No queremos humillarnos, no queremos reconocer nuestro pecado. Es tiempo ya de volvernos a Dios. Y ve el versículo 16, dice la Biblia que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos son rechazados por el Señor. Ellos están reprobados por el Señor. No pueden pasar, no pueden ser algo apetitoso para el Señor, algo deseable para el Señor. Ellos están reprobados. Cristo espera creyentes fervorosos, creyentes entregados, creyentes que le adoren en espíritu y en verdad. Muchos profesan un evangelio fácil, un evangelio que no es ni frío ni caliente, donde hoy sí puedo ir a esto, puedo participar de las fiestas, de los tragos, del pecado, y el domingo voy a la iglesia y me arrepiento, y así es mi manera de vivir, estando en una situación de pecado, de reconcilio. Querido hermano, si usted está en esa vida, usted no ha conocido al Señor, porque dice la Biblia que por sus frutos os conoceréis, y el que está en Cristo es una nueva criatura. Así que si usted está haciendo esta clase de vida, usted está en un estado crítico porque posiblemente no ha conocido al Señor, y si le ha conocido, es tiempo de que nosotros entendamos que estamos siendo reprobados por el Señor. Nos está vomitando de su boca, no estamos siendo aceptos a la voluntad del Señor. No hay mucho creyente hoy en día que no es firme y se va de la iglesia por cualquier problema, se resiente por cualquier problema. Muchos quieren iglesias perfectas, y ¿sabe qué? Aunque hagan una iglesia ellos mismos bajo lo que ellos creen, nunca van a estar a gusto, nunca van a encontrar una iglesia perfecta, porque no hay creyentes perfectos, pero sí hay creyentes que permanecen firmes, que permanecen constantes. Este creyente tibio se tambalea, no tiene profundidad de raíz, no tiene un cimiento fuerte. Hoy quieren, mañana no quieren. Hoy sí tienen deseo de servir al Señor, pero mañana no tienen deseo de servir al Señor. Viven vidas que les complace a ellos mismos, aún en cuanto a lo que la palabra dice. Quieren autocomplacerse, esperando que digan lo que ellos quieren. No debemos seguir a Cristo a medias, iglesia. No debemos seguir a Cristo a medias. Debemos de seguir al Señor, porque ¿sabe qué? Dice la Biblia: yo conozco, yo sé, al Señor no lo podemos engañar. El Señor conoce muy bien nuestra manera de vivir. El Señor conoce muy bien todas las cosas que nosotros hacemos, las que hacemos con amor y las que hacemos también por salir del compromiso. En segundo lugar, esta iglesia en el versículo 17 tiene una condición muy engañosa, vive una condición muy engañosa. Muchos creyentes vivimos engañados. La mayor mentira es aquella que la hacemos a nosotros mismos y la creemos como una realidad. Dice la Biblia que ellos dicen: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia está oyendo la voz de alerta del Señor. En primer lugar, para que vea su estado crítico. En segundo lugar, para que entiendan que están viviendo engañados en su vida, que hay una mentira que ellos mismos han creído hacia sí mismos. Esta ciudad había tratado de llevar agua de alguna manera de un lugar muy lejano y a través de un acueducto para introducirla en la ciudad, pero la habían traído desde manantiales de agua muy caliente, y cuando el agua venía y llegaba a la ciudad, esta era un agua muy tibia. De hecho, era desagradable para tomar. ¿Ha tomado usted agua tibia? Es muy desagradable al gusto. No es como el agua fresca, como el agua que está heladita. Así que ellos están reprobados delante de Dios. Pero ellos dicen: somos ricos, porque tenían dinero, porque tenían ropa, porque tenían medicamentos, porque eran una iglesia muy poderosa, en una ciudad muy poderosa económicamente. Se dice que esta ciudad en algún momento cayó por un terremoto y la levantaron, la misma ciudadanía la levantaron sin pedirle ninguna ayuda al gobierno romano. Es decir, ellos tenían la capacidad para levantar nuevamente su ciudad sin que el gobierno les ayudara en ese tiempo. Así que su orgullo andaba por las nubes.
Muchos están viviendo de la subjetividad como cristianos. Muchos dicen, yo soy un buen cristiano, yo soy un hijo del Señor, pero sus hechos lo niegan. Su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de ver la vida, su manera de proceder les delata que posiblemente no han conocido al Señor. Muchos se saben los signos, se saben los cantos, saben orar, saben predicar, pero su corazón anda lejos del Señor. Viven una condición engañosa. El mayor problema es pensar que somos salvos y no lo somos, porque no porque el Señor falle, no, es porque nosotros a veces no nos hemos arrepentido genuinamente. Y creemos que porque mi papá fue cristiano, porque mi mamá fue una buena mujer cristiana, mi papá fue un pastor, fue un anciano de la iglesia, entonces yo automáticamente soy un hijo de Dios. Ninguna de esas cosas es una realidad. Mucho creyente vive engañado hoy en estos días. Y si estamos engañados nosotros, entonces habrá muchas consecuencias en nuestra vida, en nuestro hacer cristiano. Hay mucho creyente que cree que es y posiblemente no sea, posiblemente no esté en comunión con Dios. Él cree que sí porque se bautizó, porque hizo una profesión de fe, pero quién sabe cuántas profesiones de fe no han sido genuinas, sino porque hay que quitar al diácono que me pusieron, porque me emocioné con el mensaje, porque ni modo, ¿verdad? Como mi amigo me invitó, entonces voy a aceptar para que no se sienta mal. No sabemos cuántas profesiones de fe realmente son genuinas. El Señor sí lo sabe, porque Él dice, yo conozco tu condición. Así que si estamos en un estado crítico espiritual y en una condición engañosa espiritual, nosotros debemos de volver al Señor. Esta iglesia es muy arrogante. Esta iglesia dice, bueno, tenemos dinero, somos autosuficientes. ¿Ha escuchado usted ese evangelio moderno que dice que los hijos de Dios no deben pasar pobreza, no deben de pasar enfermedades, porque si no es que están en pecado, porque hay alguna maldición en ellos? ¿Sabe? El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Muchos siervos del Señor murieron o padecieron enfermedades graves. Tenemos a Eliseo, tenemos a Pablo, que posiblemente arrastró una enfermedad durante el periodo que le sirvió al Señor, pero le bastó la gracia de Dios. Los discípulos, realmente los seguidores del Señor, no tuvieron muchas cosas como los grandes apóstoles de este tiempo, que andan en vehículos especiales, custodiados por otras personas y viviendo del dinero que las iglesias les dan por ser engañados. Y son engañados porque algo tienen que pagar por no obedecer al verdadero evangelio ni leer la palabra del Señor. Iglesias que dicen que son ricas. Mi querido hermano, esta iglesia era una iglesia tan pobre que decía, no tengo necesidad. Y era tan pobre que lo único que tenían, como dice un pensamiento por ahí, era dinero. Lo único que ellos amasaban era dinero. Tan pobres en ese sentido que tenían finanzas materiales, pero estaban en bancarrota espiritual, en la ruina espiritual, en la quiebra totalmente. Muchos han confundido ahora la ruina con el progreso, con la riqueza. Muchos creen que la riqueza es su bendición, pero los ha llevado a la ruina, los ha apartado de Dios. Hombres y mujeres se han extraviado por el amor al dinero y han seguido más a aquellos que lo tienen y han cambiado el amor de Dios por el amor al dinero. Y como no pasan necesidad, a veces no sienten necesidad de Dios, porque están confiando en el Dios dinero. Muchos consideran el retroceso un avance. Eso es estar tibio, eso es vivir tibiamente. Porque ¿sabe qué? Ningún dinero va a alcanzar más allá de la muerte, ningún dinero va a servir más allá de la muerte. Y algunos nos hemos olvidado de Dios y nos hemos enfrascado más en nuestras cosas, más en los negocios, más en los trabajos, sin recordar. Es bueno trabajar, porque que no trabaja, que no coma, dice el Señor. Pero en medio de todo eso tenemos que reconocer que el dador del trabajo, de la vida, de las bendiciones, es el Señor. Así que comencemos a reconocer quién es el Señor. Comencemos a reconocer nuestra condición. Usted y yo podemos tener dinero y esta condición del creyente deja fuera al Señor. A veces está creciendo más nuestra arrogancia porque ganamos más, porque tengo un título y ese título me da más beneficios económicos. Joven,
Si usted se prepara gracias al Señor, pero que ese trabajo, esa profesión que le ha costado, pero que Dios le ha permitido, no es para que usted ame más el dinero que a las personas ni al Señor, sino para servirle a Dios a través de eso. Podemos tener mucho, pero el que no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Así que no vivamos engañándonos, porque el dinero de ahora, que da felicidad ahora, en el infierno no alcanzará. Lejos de la presencia del Señor no servirá para nada. Así que esta condición del creyente que se enfoca más en lo material, que ama más lo material y que cree que no necesita de Dios porque lo tiene todo, está excluyendo a Dios y deja al Señor en una condición en la puerta, lo deja fuera, lo deja esperando, lo ha sacado y el Señor está llamando. ¿Dónde está Cristo en su vida hoy? ¿Dónde está Cristo en esta pandemia? Lo hemos sustituido por la tele, las redes sociales, nuestras propias cosas, nuestra comodidad. Hemos excluido al Señor porque estamos en otras situaciones y bueno, ya estamos un poco mejor. Querido hermano, no vivamos un evangelio de vitrina, veamos un evangelio de realidad. Recuerdo a mi padre, él tenía un libro de varios poemas. No sé si algunos de los pastores que me escuchan lo habrán oído mencionar o lo tienen. Ese libro se llama Pétalos y Luciérnagas, de Alejandro Galiano. En uno de sus poemas, Alejandro Galiano escribe sobre un pastel de cartón. Él llega a una pastelería y ve desde la vitrina un pastel y él se queda viendo, deseando ese pastel. Y lo ve delicioso con todos sus arreglos, con todo lo que lleva bien arregladito y todo, y comienza a hacérsele agua a la boca, y él cuenta todo de una manera bien poética, pero lo que quiero llegar es esto: él entra a la pastelería y pregunta: señorita, ¿cuánto cuesta ese pastel? Y le dice la señorita que estaba atendiendo: señor, lo sentimos mucho, pero todo lo que usted ha visto es un pastel de cartón, arreglado con todas las pinturas, con todas las cosas. Usted ha estado suspirando todo este rato por un pastel de cartón. A veces la vida de muchos cristianos es como ese pastel de cartón, apariencia. Y Dios nos libre a nosotros, los pastores, los ancianos, los que estamos en algún liderazgo, en algún punto donde el Señor quiere tenernos, de estarnos autoengañando a nosotros mismos. Muchos en este tiempo han sentido la pérdida de poder, de influencia, porque influenciaban a un pequeño grupo, a un grupo de hermanos, a un grupo de hermanas, tenían influencia sobre los niños. Hermano, no nos estemos engañando, el dueño de todas las cosas es el Señor. Un día usted y yo como siervos daremos cuenta a los pastores, también los demás, los líderes y todos los que servimos al Señor, los que están sobre nosotros darán cuenta al Señor, y va a verse la realidad de cómo servimos al Señor, porque el fuego lo aprobará. Así que esta es una voz de alerta para que nosotros no vivamos engañados, para que veamos nuestro estado, que es crítico. Y el Señor hace un diagnóstico acerca de esta iglesia, y es un diagnóstico mortal, es un diagnóstico de muerte. Este es un diagnóstico que el Señor está hablándole con mucho amor todavía, porque no quiere que se pierdan, no quiere que se extravíen totalmente y vayan a la perdición eterna. Así que el Señor dice en el versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la segunda parte dice: pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Tú eres. Mire la valoración del Señor. Él dice: no sabes. Es como cuando nosotros creemos que estamos sanos, pero no estamos sanos, estamos enfermos. Usted no sabe. Y no nos hemos dado cuenta porque no hemos ido al médico, porque estamos usando nuestra propia subjetividad, mi pensamiento: yo creo que estoy sano, yo creo que estoy bien. Pero el que conoce es el médico, y aquí el que da el diagnóstico es el Señor, que le conoce. Yo conozco y no sabes, tú no sabes estas cosas que tú eres. Vea, el Señor le dice con certeza, con seguridad muy fuerte, y se lo dice sin titubeos. Le dice la cruda verdad que no queremos oír, que no deseamos escuchar.
Porque Él sabe lo que somos. En la iglesia no puede engañar al Señor. Él nos conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Esta iglesia no tenía un discernimiento espiritual. Y tanto así que ellos creen tenerlo todo. Creen que no necesitan de nada. Pero están pobres, están ciegos, miserables y desnudos. Hermano, esto duele en el corazón. Examinarnos a nosotros y que delante de Dios estemos en todo esto es una condición vergonzosa. Es una condición muy aberrante el vivir de esta manera, el seguir de esta manera. Delante de Dios eran un objeto de lástima. Delante de Dios eran un objeto de miseria. Necesitan volver al Señor. Están desnudos, están sin vestimenta espiritual. Adán y Eva se dieron cuenta cuando pecaron y dijeron estamos desnudos y trataron de esconderse de Dios. Estos ni siquiera se dan cuenta que están desnudos. Su grado de ceguera, de pecado, de maldad es tan grande que necesitan la voz de alerta del Señor diciéndoles: no te has dado cuenta de lo que en verdad te está aconteciendo, de lo que está pasando en tu vida. Entonces el problema de esta iglesia no es externo, es un problema interno, porque no tiene persecuciones. No tiene gente que está tratando de destruirlos de fuera, sino que se están destruyendo desde adentro, hacia sí mismos. Mis hermanos, ya basta de echarle la culpa a otros para lavarnos las manos diciendo que no somos buenos cristianos porque fulano, porque fulana, porque él me hizo esto, porque él dijo esto, es que ellos hacen eso, yo también lo hago. Ya basta de lavarnos las manos y echarnos las culpas unos a otros. Eso es ser cobarde y no ser valiente. Le echamos la culpa a otros hermanos por no ser fieles. Es que mire lo que me dijo, no me trató bien. A eso nos llama el Señor, a soportarnos con paciencia. A pesar de la riqueza que ellos tenían, estaban en desgracia, estaban en miseria. A pesar de sus médicos y medicinas costosas, avanzadas en ese tiempo, están ciegos. No sirve de nada el colirio que ellos producían porque no han visto su condición. Ellos están desventurados a pesar de la abundancia de ropa, de las lanas costosas, esa lana especial negra que tenían. Están desnudos delante del Señor. No hay nada que cubra su pecado. Bienaventurados todos aquellos que el Señor ha abierto nuestros ojos para ver nuestra desgracia. Mi querido amigo, si usted ve la condición, que usted es un necesitado de Dios, bendito sea el Señor que le abre su corazón, su vida, para que usted entienda que no hay otro Dios, no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Sé que hay amigos que me escuchan y usted puede decir, bueno, yo creo en una iglesia. Más allá de creer en una iglesia, usted crea en Jesucristo como Señor. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros debemos de creer en el Señor, porque no hay nadie que pueda mediar. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no necesita escaleras, no necesita muletas, no necesita ayudantes, no necesita que alguien más interceda, porque Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. No hay otro mediador, dice la Biblia, entre el Señor y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. Así que queremos ver. La vista está en el Señor. Hace poco estuve predicando sobre el sermón acerca de la ceguera espiritual. Esa es solo una parte en la que las iglesias a veces fallamos. Benditos aquellos que han visto su desgracia cuando ven la cruz, cuando ven al Señor, cuando ven la necesidad que representa, cuando nos vemos a la luz de la palabra, el volvernos al Señor, la necesidad de Dios. Así que el Señor les está haciendo un llamado porque está en una condición crítica, está en una condición engañosa y ellos mismos tienen un diagnóstico mortal sobre su vida. Si no se arrepienten, van a ser separados del Señor. Así que el Señor les ofrece un tratamiento. En el versículo 18, vea conmigo, dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios siempre tiene misericordia, y aunque el Señor nos conoce y conoce nuestros pecados, nuestras faltas, siempre nos está llamando. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo estoy
a la puerta llamo, le va a decir el Señor. A la iglesia, este no es un mensaje a los que no conocían del Señor. Es un mensaje a alguien que conoce, pero está ahí, ha sacado al Señor de su vida, lo ha desplazado hasta el exterior de su corazón. Cristo hace una oferta de gracia para la iglesia. Si la iglesia ha estado acomodada y la iglesia no ha estado esperando a Cristo porque está embelesada en sus cosas, está metida solo en lo que ellos creen, en lo que ellos necesitan materialmente, pero no ha visto la necesidad de Dios, pobres, ciegos, desventurados, desnudos. A pesar de todas las cosas, Dios los ama, Dios nos ama a nosotros. Hay que dejar la tibieza, mi querido hermano. Usted que no se reunía, usted que no oraba, usted que no leía la Biblia, usted que pasaba criticando a los demás en cualquier iglesia donde me esté oyendo. Con criticar a los demás usted no quita su pecado, al contrario aumenta más pecado sobre su vida. Es tiempo de volverse al Señor, de reconciliar con Dios, de recibir a Cristo si usted no lo ha hecho. Su única esperanza es Cristo. Su única esperanza de salvación es Cristo. No es la religión, no es la religión de los evangélicos, no es la religión de la iglesia tradicional, no es la religión de los testigos de Jehová, no es la religión, ninguna religión puede traerle salvación a su vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No son los evangélicos los que salvan, es Jesús. Es el poder de Cristo. Si usted dice, ¿quién tiene la verdad? Mi querido amigo, Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay nada más fuera de Él. Él es la vida, porque esa verdad conduce a la vida y Él es el único camino para ir a esa vida, en esa verdad. Así que considere su manera de vivir, porque el Señor pronto viene. Se llevará consigo a aquellos que estén listos, que estén preparados, que estén anhelando, que estén viviendo en santidad, que estén viviendo bajo esa voluntad del Señor, bajo la gracia de Dios. Así que vamos caminando con el Señor, vamos avanzando con el Señor, vamos dándole al Señor toda la honra y la gloria en lo que nosotros hacemos. Y Él ofrece un tratamiento, la única esperanza es Cristo. Te aconsejo que de mí compres, que de mí puedas ir haciéndote de lo que necesariamente debe volver al Señor, no a la religión, no a las cosas, no a las filosofías, a tu propio pensamiento, a tu propia subjetividad. Yo creo que haciendo esto me va a salvar. No, no es como usted crea, es como dice el Señor en su bendita palabra. La riqueza del cristiano es Cristo, la riqueza del creyente es Cristo, la riqueza de la iglesia es Cristo. Ese es el tratamiento de amor. Cuando Cristo es nuestra riqueza, lo demás no va a importar, lo demás será secundario siempre en nuestra vida. El Señor nos cubre nuestro pecado, nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestra miseria, nuestro estado de lástima delante de Él. Nosotros debemos de estar preparados para el regreso de Cristo, iglesia. El Señor pronto viene. Así que prepare su vida con el Señor. Revise esos ojos espirituales. Porque usted a veces y yo creemos que estamos viendo, pero quizás estamos teniendo borrosa la vista. Estamos tibios. Y si estamos tibios, el Señor nos va a vomitar. Él va a abrir nuestros ojos para que veamos como Cristo nos ve a nosotros. Y cuando vemos como Cristo nos ve, vemos que necesitamos de Dios. Que somos pobres, ciegos, miserables, desventurados y desnudos sin la justicia de Cristo. Necesitamos ver nuestra miseria y para eso hay que ser humildes, viendo a Cristo, yendo a Cristo. Y que el Señor en su bondad, en su misericordia le atraiga a través de su Espíritu para que usted conozca la verdad, para que usted conozca que Él reprende y castiga a todos los que ama. Así que hay que ser celoso y arrepentirse de lo malo. La disciplina que Dios aplica es a aquellos que aman. Los padres disciplinamos a los hijos. No gusta la disciplina ni a los hijos ni a los padres, pero es necesaria en algún momento para ya no seguir por el mal camino, para que el hijo no crezca malcriado, para que no crezca fuera de lo que tiene que ser lo normal, lo sano, lo productivo. Así que cuando el Señor ve que un hijo se va saliendo del camino, Él lo reprende, Él lo castiga, Él lo vuelve al camino. Tenemos que arrepentirnos, y arrepentirnos es dar una vuelta no de 360 grados como dicen algunos, porque eso es volver al mismo lugar, de 180 grados. Es decir, en la dirección contraria, atrás, a la que yo venía. Regreso, vuelvo
del mal camino, retrocedo del mal camino. Eso es lo que el hijo pródigo hizo. Pensó y dijo, no está bien lo que estoy haciendo, hay abundancia en la casa de mi padre, volveré a mi padre y le diré, pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios, que ya no está tibio, que ya quizás llegó a la frialdad y que ahora va camino a ser un cristiano caliente, en ese sentido de comunión con Dios. No se conforme a esa tibieza. Hoy muchos están tibios, muchos estamos tibios. Salgamos de esa condición, volvamos al Señor. La iglesia tibia, si no cambia, va a ser castigada por el Señor. Los creyentes tibios, si no cambiamos, seremos castigados por el Señor. Así que eso debe de arder en nuestro corazón, este llamado de atención, esa voz de alerta del Señor, para no caer en esa dificultad, para no caer en el juicio del Señor, en el castigo del Señor. Tenemos que volver al Señor. Alguien dijo, después de esta pandemia, vamos a volver a la normalidad. Yo espero que no. Porque muchos la normalidad es ser creyentes fríos, sin compromiso. Somos aguados y no tenemos firmeza ni convicciones. Esto ya no tiene que volver a la normalidad. Tenemos que volver mejores, con más entrega, con más amor, con más cariño, con más perdón, con más devoción para el Señor. No volvamos normales, no volvamos como antes. Si hemos estado tibios, esto nos ha puesto quizás a calentar un poco los motores, entonces volvamos calientes, buscando más y más del Señor. Y no que esto nos haya enfriado, sino que volvamos al Señor. Así que volvamos mejores, no a la normalidad, sino mucho mejores. Y la última cosa que quiero hablarles está en el versículo 20, porque el Señor termina con una invitación. Ha visto la condición crítica en la que ellos están, el engaño en el que están viviendo, les ha dado un diagnóstico que es mortal, su propia condición, y ha dado un tratamiento para ellos, para que ellos entiendan cuál es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Y al final hace una invitación. Lo que ellos tienen que hacer es arrepentirse, es volver, es revisar, volver al Señor. Y comenzar nuevamente a hacer las cosas que debieron haber hecho desde antes, con amor, con pasión. El Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Nosotros utilizamos estos textos a veces para evangelizar, pero este es para evangelizar a la iglesia, para volver nuestro amor al Señor, para volver con el cariño al Señor, para volver a los brazos del Señor. Estoy a la puerta, estoy llamando. Ve al Señor en esta condición, el Rey esperando al menesteroso para que venga a comer con él, invitándolo a cenar con él. Cenar era una comunión, cenar con alguien era un grado íntimo de amistad, de compañerismo, de confianza. El Señor nos está invitando a eso porque lo hemos perdido con Él. Y nosotros no vamos a buscar al Señor, Él tiene que venir y tocar una vez y tocar varias veces. No sé cuántas veces el Señor ha tocado a su puerta y muchos estamos renuentes. Estamos duros, fríos, mediocres y no queremos escuchar la voz del Señor. Algunos solo están esperando que termine esta pandemia para volver a las cosas, andar en fiestas, en bebidas, bailes y seguir la misma condición de vida, disculpe, hipócrita que hemos estado viviendo. Ya tenemos que cambiar. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte física? Estamos encerrados. Y no le tenemos miedo a la muerte espiritual porque no cambiamos. Debemos reflexionar acerca de cómo vivimos. Él está a la puerta. La iglesia arrogante lo ha sacado, lo tiene fuera, lo tiene a las puertas. Así que no debemos demorar más tiempo, no debemos de esperar más tiempo. Puede ser demasiado tarde, la vida no es nuestra. En estos días he podido experimentar la muerte de 3 personas conocidas, hermanos, 2 jóvenes y una hermana de una de nuestras hermanas en la iglesia. La vida se está yendo, la vida se nos va. No sabemos si sigue usted o sigo yo, no sabemos. Tenemos que estar listos porque la muerte no nos llega a decir, ahora voy por ti, no. Usted y yo tenemos que estar preparados, esperando al Señor. O Cristo puede venir ahora. ¿Cómo anda su vida? ¿Cómo anda usted con el Señor? ¿Está esperando más tiempo para arreglar las cosas o lo va a hacer ahora?
Volvamos a la comunión con Cristo. El Señor nos espera. El Señor espera a su iglesia. Quiero leerle lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice de la siguiente manera: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. El Señor le está llamando a esas bodas. Dios quiere que estemos en esas bodas. El Señor nos invita a esas bodas. ¿Y sabe qué? Aquellos que digan, sí Señor, quiero ir. Gracias por invitarme. Gracias porque quieres que celebre contigo. Hay una promesa gloriosa en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo también en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe de dónde nos lleva el Señor? De la pobreza a la riqueza, de la miseria a la gloria. Ese es el Señor que todavía nos ama y nos da una voz de alerta. No sigue escuchando más y más. Usted puede pasar escuchando mensajes de una u otra manera, de una red a la otra, de una iglesia a otra, pero si no cambia, no sirve de nada. Usted es un pobre, un ciego, desventurado, miserable y desnudo delante de Dios. Aunque tenga dinero, tenga carro, tenga casa, tenga terrenos, tenga animales, tenga posesiones, no tiene nada si no hay una comunión con Cristo. Así que el Señor es el único que nos lleva de la pobreza a la riqueza. Y el vencedor es el que va a estar con Cristo. Bendito sea el Señor, el que está llamando es Él. Amigo, no lo está llamando una iglesia, no lo está llamando un pastor, lo está llamando Cristo Jesús. Y en esta hora, si usted quiere recibir al Señor, Dios le está llamando también a la iglesia a reconcilio con Él. Y quiero orar en esta ocasión por usted que me escucha y que usted sabe que no anda bien con el Señor. Usted que sabe que si muere no tiene una seguridad a dónde va a ir, si al cielo o al infierno. ¿Sabe qué? Muy posiblemente es el infierno, porque no queremos aceptar que andamos viviendo en pecado con Dios, lejos de Dios. Así que ¿por qué no da su vida al Señor? Que el Señor sea el que guíe su vida de aquí en adelante. Y a la iglesia, arreglemos cuentas con el Señor. Padre, te bendecimos, tú eres Dios sobre nuestras vidas. Que esta palabra llegue a la vida de los necesitados y lleve fruto digno de arrepentimiento. Convence de pecado, de justicia y de juicio a la iglesia, al que no te conoce. Que aquellos que te reciban en esta hora como Señor y Salvador, sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Por favor, Señor, haz tu obra a través de tu Espíritu. Usa estos medios para llegar a los corazones y a las vidas de quienes nos escuchan. Gracias por salvar vidas aún en medio de todo esto. Y gracias porque la iglesia reconoce su pecado por aquellos que están enmendando sus vidas. Que no sea un chispazo, una llamarada, sino, Señor, una decisión firme, fuerte. Que no sigamos mediocres, no sigamos tibios, sino comencemos a buscar esa fuerza espiritual, Señor, ese fuego espiritual, llevando el fuego del Espíritu que está en nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por llevarnos a esas bodas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor bendiga su vida y el Señor le prospere en todas las cosas. La voz de alerta del Señor siempre llega a tiempo. Que el Señor bendiga sus vidas y nos dé tiempo para que cuando Él venga nos encuentre ocupados en su obra. Que el Señor bendiga poderosamente nuestras vidas esta tarde.